Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre. Ha pasado casi un mes, no, más de un mes que no había podido grabar ningún video. Como les mencioné en el último que hice, mi hija iba a tener una cirugía y pues necesitaba cuidar de ella. Gracias a Dios todo ha salido bien, ella está bastante recuperada y pues volvemos a comenzar con los videos. Evidentemente hay varias secciones de doctrinas y convenios que no hemos podido tocar. Voy a tratar de hacer algunos videos con respecto a todas esas secciones que nos hemos tocado, al menos los puntos más importantes, para que podamos enlazarnos mejor con esta clase que vamos a dar el día de hoy. Pero para seguir la trayectoria de las clases y llevar el orden, como este próximo domingo 5 de diciembre tenemos la clase de la escuela dominical presencial en nuestras capillas, he querido enfocarme en esta clase en las secciones que corresponden al domingo 5, que son las 137 y 138. Nuestra clase se titula La visión de la redención de los muertos. Una clase preciosa, hermanos. Entre las cosas que vamos a hablar de unos seres muy delicados a quienes todos amamos mucho, y ni hablar del amor inmenso, infinito que nuestro Padre Celestial tiene por ellos, que son los niños. Vamos a empezar entonces con nuestra lección, en donde vamos a repasar puntos muy importantes, como que toda alma tendrá la oportunidad de escoger la gloria celestial. También que leer y meditar las Escrituras nos preparan para recibir revelación. Y que la obra de salvación continúa después de la muerte. Vamos a comenzar entonces con la sección 137. Y como hacemos siempre, vamos a hablar brevemente de cuál era el entorno histórico que rodeaba esta sección. Recordemos que en las secciones anteriores se nos hablaba del mandato del Señor de construir el templo de Kirla. Se había dado ya los conocimientos acerca del bautismo por los muertos y se estaban haciendo en el río Mississippi. Pero el Señor dio la orden de que paralizaran eso y que esos bautismos tenían que hacerse en su casa. ¿Y cuál es su casa? El templo. Y de acuerdo al orden que Él había establecido y a las indicaciones específicas también que dio para ellos, que las tenemos en las secciones anteriores a estas. Muy bien, el templo de Kirla es muy especial. Este templo se construyó con mucho sacrificio también. Y lamentablemente, sabiendo que esta hermosa construcción iba a tener que ser dejada atrás también, aún así, después de saber los santos y de tomar la decisión de que tenían que abandonarlo todo, aún así, ellos terminaron el templo. Mientras estaba en construcción, algunas de las áreas fueron habilitadas, entre ellas donde se hacía el bautismo por los muertos para ir avanzando en esas importantes ordenanzas. Y también habían algunas habitaciones del templo de Kirla que se utilizaban para otras cosas de la iglesia. En uno de esos salones, el profeta José Smith, la presidencia, estudiaban acerca del hebreo, algo importante, y en esa misma habitación se dio unos acontecimientos muy especiales, hermanos, que es la visión del reino celestial que tuvo el profeta. ¿Cómo ocurrió esto? Muy bien, tenemos que se habían reunido en esta habitación de la que estamos hablando el profeta junto con la presidencia, junto con el resto de los miembros de la presidencia, y también su padre, José Smith, que ya era bastante anciano.
Ellos se habían reunido para algo bien especial y bien importante, y era para apartar al anciano padre del profeta como patriarca. Y fue algo bien, bien hermoso. Alguna de las cosas que describe el profeta de lo que pasó ese día fue lo siguiente. Eso fue el 21 de enero de 1836. Y el templo de Kirtland se terminó y fue dedicado el 27 de marzo de 1836, es decir, posteriormente a cuando ocurrió esto del padre del profeta. Entonces nos dice que alumbrado por la luz de las velas me reuní con los miembros de la presidencia en el cuarto occidental del templo para proceder a efectuar la ordenanza de la unción de la cabeza con aceite consagrado. También los consejos de Kirtland y de Sion se hallaban reunidos en los dos salones adyacentes y esperaban con oración mientras nosotros procedíamos a efectuar la ordenanza mencionada. Yo tomé el aceite con la mano izquierda, mi padre estaba sentado delante de mí y el resto de la presidencia formaban un círculo a su alrededor. Podemos imaginarnos esa maravillosa escena, hermanos. Por eso me gusta mucho hablar del entorno histórico antes de analizar cada sección. Entonces elevamos la mano derecha hacia el cielo y bendijimos el aceite y lo consagramos en el nombre de Jesucristo. Luego pusimos las manos sobre mi anciano padre e invocamos las bendiciones de los cielos. Entonces le ungí la cabeza con aceite consagrado y sellé muchas bendiciones sobre él y también otros miembros de la presidencia. Luego que el padre del profeta José Smith fue ungido como patriarca para hacer ese llamamiento, ese servicio tan especial al Señor y tan importante, también el padre del profeta, como patriarca, debía sellar bendiciones sobre su hijo, el profeta José Smith, y los otros miembros de la presidencia, ya que ahora él era el patriarca. Y tenemos que el profeta menciona que cuando llegó su turno, mi padre me ungió la cabeza y selló sobre mí las bendiciones de Moisés para guiar a Israel en los últimos días, tal como Moisés lo guió en la antigüedad. También las bendiciones de Abraham, de Isaac y de Jacob. Todos los de la presidencia pusieron sus manos sobre mí y pronunciaron sobre mi cabeza muchas profecías y bendiciones, muchas de las cuales no revelaré en este momento. Pero como dijo Pablo, también lo digo yo, vengamos a las visiones y a las revelaciones. Aquella noche, relata el profeta, fue una noche muy especial. En esta ocasión de gran revelación, además de la visión del reino celestial, el profeta José Smith también vio en visión al Salvador de pie en medio de los 12 apóstoles que se encontraban trabajando en tierras extranjeras. Y vio a los 12 y a la presidencia en el reino celestial. Muchos de los otros hermanos tuvieron visiones gloriosas y recibieron la ministración de ángeles. Algunos vieron el rostro del Salvador, mientras el espíritu de profecía y revelación se derramaba sobre ellos con gran poder. El profeta vio a los miembros de la presidencia, incluso vio a su padre y a su madre. Evidentemente, esta fue una visión a futuro, ya que su padre estaba allí en la habitación con él y su madre también aún vivía. Pero el profeta José Smith visionó a muchas personas, muchos profetas y personas de las Escrituras. Fue una visión realmente hermosa, hermanos. Tenemos entonces que cuando se dio esta visión, evidentemente fue registrada, mas no formó parte de las Escrituras. Cuando más adelante, en una conferencia general en el año de 1976, fue cuando se tomó esta visión del profeta José Smith del reino celestial y la del presidente Joseph Fielding Smith de la redención de los muertos,
fueron tomadas como escrituras en un voto unánime que hicieron toda la presidencia. Y entonces se decidió que iban a formar parte de las escrituras. En ese momento formaron parte de la perla de gran precio, que fue donde las incluyeron. Pero más adelante, cuando se hizo una nueva edición de Doctrina y Convenios, se decidió que estas dos visiones formarían dos secciones del libro de Doctrinas y Convenios, que son la 137 y la 138, que son las que estamos estudiando el día de hoy. Estamos entonces en este momento con la 137, la del profeta José Smith. Dando todos estos detalles históricos, vamos a ir leyendo qué es lo que nos dice esta revelación, esta visión tan importante y tan hermosa que tuvo el profeta. Vamos a leer acerca de ella. Y nos dice, en el primer versículo, los cielos nos fueron abiertos y vi el reino celestial de Dios y su gloria. Mas, si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no puedo decirlo. Vemos que el profeta dice que realmente él no sabía si estaba dentro de su cuerpo o no lo estaba. Era una visión muy, muy especial. ¿Por qué el profeta nos dijo eso? Porque cuando el Señor da esas revelaciones a los hombres, esas revelaciones tan especiales donde ellos ven cosas celestiales, estos se ven envueltos por el Espíritu y se llenan de su gloria, a tal punto que se abstraen de las cosas del mundo natural. Ellos se ven envueltos en la gloria del Señor de una forma tan especial que no llegan a saber exactamente si están en su cuerpo o fuera de él. Pero es un momento muy especial. Vamos a ver qué más nos dicen las Escrituras. Nos mencionan también, vi la incomparable belleza de la puerta, por la cual entrarán los herederos de ese reino, la cual era semejante a llamas circundantes de fuego. Nos hablan de una puerta, ¿verdad, hermanos? Si nosotros buscamos la nota al pie de página, en las Escrituras nos lleva a 2 de Nefi 9:41. Nos están hablando en estas Escrituras de la puerta de entrada al reino celestial. Y nos dice lo siguiente: así pues, amados hermanos míos, venid al Señor, el Santo, recordad que sus sendas son justas. He aquí, la vía para el hombre es angosta, mas se halla en línea recta ante él. Y el guardián de la puerta es el Santo de Israel. Y allí él no emplea ningún sirviente. Y no hay otra entrada, sino por la puerta, porque él no puede ser engañado, pues su nombre es el Señor Dios. Muy importante. Y nos habla también en 2 de Nefi 31:17, nos dice: por tanto, haced las cosas que os he dicho, que he visto que hará vuestro Señor y Redentor, porque por esta razón se me han mostrado, para que sepáis cuál es la puerta por la que debéis entrar, porque la puerta por la cual debéis entrar es el arrepentimiento y el bautismo en el agua. Y entonces viene una remisión de vuestros pecados por fuego y por el Espíritu Santo. Muy importante, hermano, lo que nos dice estas Escrituras. Y hemos hablado de llamas circundantes de fuego. Y nos dice en el versículo 3, también vi el refulgente trono de Dios, sobre el cual se hallaban sentados el Padre y el Hijo. Vi las hermosas calles de ese reino, las cuales parecían estar pavimentadas de oro. Tenemos que allí el profeta nos habla, como mencionamos antes en el versículo 2, de llamas circundantes de fuego.
¿Por qué hablamos de llamas? Tenemos que lo que es inmortal mora en fuegos eternos. El presidente Joseph Fielding Smith dijo que un cuerpo celestial está lleno de gloria y de poder. Dios es lleno de energía, y si nosotros los mortales fuésemos a su presencia, a menos que su espíritu nos protegiera, nos consumiríamos. Así tanta energía hay en un cuerpo celestial. Por eso hablamos de fuego, porque nos podemos preguntar, ¿pero por qué la presencia de Dios se describe como nos dicen aquí, como con llamas circundantes de fuego? Por esta explicación que se nos ha dado. Entonces, en el versículo 5 el profeta nos dice: vi a Adán nuestro padre, y a Abraham, y a mi padre, y a mi madre, y a mi hermano Alvin, que murió hace mucho tiempo. Alvin era su hermano mayor. El profeta tenía una gran inquietud por su hermano, que murió sin poder recibir las ordenanzas del Evangelio. Y en el versículo 6 nos dice: y me maravillé de que hubiese recibido una herencia en ese reino, en vista de que había salido de esta vida antes de que el Señor hubiera extendido su mano para juntar a Israel por segunda vez, y no había sido bautizado para la remisión de sus pecados. Por lo que me habló la voz del Señor diciendo: todos los que han muerto sin el conocimiento de este evangelio, quienes lo habrían recibido si se les hubiera permitido permanecer, serán herederos del reino celestial de Dios. También todos aquellos de aquí en adelante que mueran sin un conocimiento de Él, quienes lo habrían recibido de todo corazón, serán herederos de este reino, especifica el Señor. Y esto fue algo de gran consuelo para el profeta José Smith, ya que, como hemos mencionado, él tenía mucha inquietud por su hermano Alvin. Y muchas veces las personas pues nos hemos preguntado eso, ¿verdad? Tenemos todas esas bendiciones, esos conocimientos. ¿Y qué pasa con nuestros seres queridos que no los han podido tener? Sabemos ya que el Señor todo lo tiene preparado y Él no niega ninguna de sus bendiciones a sus hijos, que en verdad se las merecen y que en vida, como nos dicen aquí, las hubieran aceptado si hubieran tenido la oportunidad. Es realmente hermosa esta visión que tuvo el profeta. Nos dice entonces también seguidamente en los otros versículos lo siguiente, en el 9: pues yo el Señor juzgaré a todos los hombres según sus obras, según el deseo de sus corazones. Nos dice el Señor aquí cómo nos va a juzgar, según el deseo de nuestros corazones, según los anhelos que nosotros guardaremos en nuestros corazones. Vamos a comentar un poco acerca de esto porque es bien importante, hermanos. A veces pensamos que el mero hecho de actuar de una determinada manera, quizás mecánicamente, es suficiente para nosotros, por decir algo, alcanzar la salvación o estar dentro de la espiritualidad que el Señor requiere de nosotros, dentro de la preparación y el progreso que el Señor requiere de nosotros. Y no es así. A la acción, hermanos, tienen que seguirla también los deseos y los anhelos del corazón. Deben estar unidos ambos, porque hacer algo mecánicamente, pero no ir acompañado ese mecanismo o esa acción por la bondad de nuestro corazón, significa que no sentimos lo que hacemos, por lo cual no estamos cumpliendo debidamente. Vamos a leer el comentario de esto, que es bastante importante. Y nos podemos preguntar, ¿en base a qué se juzgará al género humano? Los verdaderos deseos que lleva una persona en su corazón son la clave de su futuro. Para el que ha recibido las leyes de Dios,
La obediencia a esas leyes pone de manifiesto sus verdaderos anhelos. Quien en verdad ama al Señor le obedece. Al conocer su ley se esfuerza en obedecerla, y no mecánicamente, sino porque su corazón así lo desea. Para quien no tiene esas leyes, los deseos de su corazón determinan si recibirá o no el Evangelio cuando se le dé la oportunidad de recibirlo, ya sea en esta vida o en la venidera. Ciertamente, si es una persona no conocedora de las leyes de Dios, pero es una persona que desea ser recta, que tiene un corazón bondadoso, un corazón honesto, eso va a ser clave para que acepte el Evangelio en el momento de recibirlo, sea en esta vida o sea en la eternidad. En cualquiera de los casos, los deseos del corazón de uno determinan la forma en que se reacciona al Evangelio, y esto forma la base justa y recta sobre la que uno es juzgado. Todos aquellos cuyos corazones sean rectos recibirán el Evangelio y vivirán de acuerdo con él cuando tengan la oportunidad, y serán herederos del reino celestial de Dios. La obra vicaria de las ordenanzas se efectúan en el templo por las personas que, como Alvin Smith, no tuvieron la oportunidad de recibirlas en su estado mortal. Los medios de salvación se extienden a todos los hijos de Dios. Como vemos entonces, la obra de la salvación continúa aún después de la muerte, como vamos a ver también más adelante. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta, hermanos, lo que sentimos en nuestro corazón, y tener muy en claro, hermanos, que el Señor en todo momento está indicando claramente que todas estas bendiciones, más allá de la muerte, a través de la obra vicaria, están a favor de esas personas que no tuvieron la oportunidad de recibirlas aquí en la tierra. Que tenemos que tener eso bien en claro, hermano, y no confundirnos, y ayudar a otros a salir de ese error tan grave, hermanos, de pensar, no importa, no haré los sacrificios ni todo lo que tengo que hacer ahora en esta vida, porque luego tendré la oportunidad de recibir el Evangelio y de aceptarlo. Por supuesto que el Señor no va a negar absolutamente a nadie esa oportunidad. Pero recordemos que ya lo dijimos en clases anteriores, las personas que ahora en esta vida han tenido la oportunidad de recibir el Evangelio, pero no han querido aceptarlo, o lo han aceptado a medias y no han terminado de realizar las ordenanzas necesarias para su salvación, porque han sido negligentes, porque no han sido perseverantes, por cualquier motivo que atañe a su falta de esfuerzo o de diligencia. No va a ser lo mismo cuando estas ordenanzas sean hechas para ellos vicariamente. No va a ser lo mismo, porque aunque ellos lo acepten, el Señor en su infinita misericordia les otorgará un grado de gloria, pero un grado de gloria terrestre, porque tuvieron la oportunidad de aceptarlo todo ahora en esta vida mortal. Así que tengamos muy presente siempre esa diferencia, hermanos. Luego tenemos en el versículo 10 una de las partes más hermosas y más tiernas del Evangelio, y es la que se refiere a los niños, y dice: y también vi que todos los niños que mueren antes de llegar a la edad de responsabilidad se salvan en el reino celestial de los cielos. Esto es realmente hermoso, hermanos, porque hemos escuchado a lo largo de nuestras vidas muchas veces decir: no, mira, los niños que no han sido bautizados se han ido con el pecado original. Algunas veces escuchamos eso de que quedan como en una especie de limbo, ellos no pueden ir al cielo.
Todo eso es completa y absolutamente falso, hermanos. Realmente no puedo imaginarme el daño tan terrible, la tristeza tan grande que unos padres amorosos pueden sentir de saber que su hijo recién nacido va a quedar en esa condición. Es absolutamente falso y totalmente contrario a nuestro Padre Celestial amoroso, a nuestro Salvador Jesucristo, que ellos nos aman infinitamente y son perfecta y absolutamente justos. No es posible que sea de esa manera. Vamos a leer algunos aspectos de este versículo tan importante y tan hermoso, que lo tenemos aquí en el manual a base de como preguntas para que resolvamos bien nuestras dudas y no solamente sea para nuestro gozo, sino también para un gozo que podamos llevar a otras personas. Tenemos entonces lo siguiente. El elder Bruce McConkie explicó varias cosas importantes. Una de las preguntas que podemos hacer es: ¿se salvan automáticamente los niños al morir siendo pequeñitos, fuera de su edad de responsabilidad? ¿Esto es automático o ellos pasan por algún proceso? La respuesta a esta pregunta, según el elder Bruce McConkie, es un resonante sí, que repercute en ecos interminables de un extremo al otro de los cielos. Jesús enseñó esto a sus discípulos. Mormón lo repitió una y otra vez. Muchos de los profetas han hablado de ello y es algo implícito en el plan de salvación. Si no fuera así, la aplicación de la redención no podría ser infinita como lo es. Por ello, como es natural, la visión del reino celestial que tuvo José Smith contiene esta declaración. Y también vi que todos los niños que mueren antes de llegar a la edad de responsabilidad se salvan en el reino de los cielos. Se salvan por medio de la expiación y porque están limpios de pecado. Han venido de Dios en absoluta pureza. En este mundo no se ensucian con pecado alguno y por consiguiente con la misma pureza vuelven a su Hacedor. Esta hermosa doctrina, hermanos, esta maravillosa verdad que hemos recibido a través de nuestro profeta José Smith, con esa revelación tan hermosa que tuvo, esta visión, es también una evidencia de la divina misión del profeta. Tenemos que las declaraciones de José Smith, registradas en la revelación de los últimos días, llegaron como una refrescante brisa de verdad pura. Los niños pequeños serán salvos. Demos gracias a Dios por habernos revelado su voluntad con respecto a estas puras e inocentes almas. Es realmente, hermanos, un consuelo muy grande. Anteriormente se escuchaban cosas realmente espantosas y dolorosas con respecto a los niños que morían tan pequeños, fuera incluso de la edad de responsabilidad. Aquí nos dicen que los fieros evangelistas del cristianismo vociferaban desde sus púlpitos proclamando que el camino al infierno estaba pavimentado de pequeños cráneos infantiles, porque sus descuidados padres habían desatendido su obligación de bautizarlos. Qué espantoso, hermanos. No dejemos que nunca más esta terrible confusión y oscuridad vuelva a llegar a nuestros corazones. Esto ha sido una luz de esperanza maravillosa y hermosa en nuestras vidas. Hagámosla llegar a otras personas, hermanos. Otra pregunta que podemos hacernos es: aunque los niños pequeños serán salvos, ¿significa ello que tendrán vida eterna? El elder McConkie dijo lo siguiente: los niños se salvarán en el reino celestial. Por supuesto que tendrán vida eterna. Podemos leer bastante acerca de estas cosas que estamos mencionando, hermanos. Cuando quieran profundizar en este tema, tenemos un mensaje muy hermoso que se llama La salvación de los niños,
en la Liaona de marzo de 1978. Búsquenlo y pueden profundizar más en todo esto que estamos hablando. El presidente Joseph Fielding Smith dio la explicación siguiente con respecto al mismo principio, a lo que estamos hablando acerca de la vida eterna de los niños. El Señor les dará a estos niños el privilegio de todas las bendiciones de sellamiento que pertenecen a la exaltación. Todos fuimos espíritus maduros antes de que naciéramos, y los cuerpos de todos los niños crecerán después de la resurrección hasta la completa estatura del Espíritu. El Señor es justo y no privará a persona alguna de una bendición, simplemente porque muera antes de poder recibirla. Sería manifiestamente injusto privar a un niño pequeñito del privilegio de recibir todas las bendiciones de la exaltación en el mundo venidero, solo por haber muerto en la infancia. Los niños que mueren en la infancia no serán privados de ninguna bendición. Cuando crezcan después de la resurrección, hasta la completa madurez del Espíritu, tendrán derecho a todas las bendiciones a que pudieron haber sido acreedores si hubieran tenido el privilegio de permanecer aquí y recibirlas. Esta información la tenemos en Doctrina de Salvación por el Elder Bruce McConkie, y tenemos también sobre ello en Mosías 15:25. Otra pregunta podría ser: ¿por qué algunos niños mueren y otros viven? ¿Están en mejor situación los que mueren que los que viven? Podemos pensar, pero ¿por qué a algunos niños se les niega ese derecho a seguir viviendo y mueren tan chiquititos y son inocentes y tan hermosos, tan puros? Pues, y también podemos pensar, pero si ya ellos se salvan automáticamente, casi que es mejor que se mueran, ¿verdad? Tan chiquititos. Si ya ellos van automáticamente al reino celestial. Vamos a ver un comentario acerca de esto que estamos mencionando. El Elder McConkie respondió a estas preguntas con palabras claras y comprensibles. Podemos estar seguros de que todas las cosas son controladas y gobernadas por aquel de quienes somos hijos espirituales. Él conoce el fin desde el principio y nos da las pruebas y dificultades de acuerdo con lo que sabe que necesitamos. El presidente Joseph Fielding Smith me dijo una vez que debemos suponer que el Señor sabe y dispone de antemano quiénes morirán en la infancia y quiénes quedarán aquí para pasar las pruebas que necesiten. Esto va de acuerdo con las palabras de José Smith. El Señor se lleva a muchos, aún en su infancia, a fin de que puedan verse libres de la envidia del hombre y de las angustias y de las maldades de este mundo. Son demasiado puros, demasiado bellos para vivir sobre la tierra. En el plan se da por sobreentendido que aquellos de nosotros que hemos llegado y pasado la edad de responsabilidad, estamos aquí porque necesitamos las pruebas a las cuales se nos someten. Necesitamos sobreponernos a la condición del mundo y lograr el mismo estado de pureza que los niños poseen. Otra pregunta podría ser: ¿serán probados alguna vez los niños que mueren antes de la edad de responsabilidad en la forma en que son probados otros seres mortales? El presidente Joseph Fielding Smith dijo no. Satanás no puede tentar en esta vida a los niños pequeños, ni en el mundo espiritual, ni después de la resurrección. Los niños pequeños que mueran antes de haber llegado a la edad de responsabilidad no serán tentados. ¿Cuál será el estado de los niños en la resurrección? El presidente Joseph Fielding Smith explicó: José Smith enseñó la doctrina de que el niño pequeño que muere se levantará como niño en la resurrección, e indicando a la madre de un niño sin vida, le dijo:
Usted tendrá el gozo, el placer y la satisfacción de criar a ese niño después de su resurrección, hasta que alcance la estatura completa de su espíritu. Hay restitución, hay crecimiento, hay desarrollo después de resucitar de la muerte. Amo esta verdad. Imparte a mi alma un caudal de felicidad, de gozo y de agradecimiento. Gracias al Señor que nos ha revelado estos principios. Imagínense, hermanos, qué consuelo tan grande y qué gozo tan grande podemos darle a una madre que sufre, que llora, que se desespera ante la pérdida de una criatura. En verdad hubiera sido terrorífico y terrible quedarnos con esas visiones pasadas y lamentablemente aún presentes, porque nos seguimos escuchando, de que los niños son condenados y quedan en una especie de limbo porque no han sido bautizados. Qué maravilloso es conocer estas verdades y saber que cuando un niño se va tan pequeño y sentimos ese dolor desgarrador, podemos tener la esperanza de saber que si somos firmes en el Evangelio y hacemos todo lo que nuestro Padre Celestial nos indica, después de la resurrección nosotros vamos a poder tomar de la mano de nuevo a nuestra pequeña criatura y criarle hasta que alcance su estatura espiritual, como una familia eterna, como esa maravillosa promesa que nos hace nuestro Padre Celestial de que las familias pueden ser eternas. Hermosas verdades, hermanos, que necesitamos saber, necesitamos conocer, meditar y necesitamos darlas a conocer a otras personas. Continuando entonces, hermanos, con la lección, tenemos la sección 138, en donde hay una visión acerca de la redención de los muertos que fue dada al presidente Joseph Fielding Smith. Como nos dice en el cabecero, visión manifestada al presidente Joseph Fielding Smith en Salt Lake City, Utah, el 3 de octubre de 1918. El presidente Joseph Fielding Smith estuvo gravemente enfermo durante mucho tiempo, durante varios meses. Su hijo, también, que llevaba su mismo nombre, estuvo a su lado durante todo ese tiempo y tomaba muchas notas de lo que su padre le decía. Porque durante esta penosa enfermedad en el que el presidente Joseph Fielding Smith no podía salir apenas de su habitación y estaba en cama, él permanecía en comunión constante con el Señor. Él oraba, él leía las Escrituras y recibió mucha instrucción de lo alto durante ese tiempo también. Entonces nos dice que en su primer discurso durante la Conferencia General Semestral de la Iglesia número 89, el 4 de octubre de 1918, el presidente Smith asistió a esa conferencia, estaba muy enfermo, pero él le pidió a su hijo que lo ayudara porque él sentía en su corazón que él debía llegar a esa conferencia, tenía que hablar las cosas que sabía. El presidente Smith declaró que había recibido varias comunicaciones divinas durante los meses precedentes. El día anterior, el presidente Smith había recibido una de ellas concerniente a la visita del Salvador a los espíritus de los muertos, mientras su cuerpo se hallaba en la tumba. Se anotó inmediatamente después de terminarse la conferencia y el 31 de octubre de 1918 se presentó ante los consejeros de la primera presidencia, ante el Consejo de los 12 y ante el patriarca, quienes la aceptaron unánimemente. Fue realmente, hermanos, una visión también muy hermosa y muy importante registrada en la sección 138. Recordemos lo que explicamos al principio, que antes no estaba registrada como una sección de doctrinas y convenios, ya hablamos acerca de eso. Vamos a ver qué fue lo que vio el presidente Joseph Fielding Smith en esta maravillosa visión. Y dice: el día 3 de octubre del año 1918 me hallaba en mi habitación.
meditando sobre las Escrituras y reflexionando en el gran sacrificio expiatorio que el Hijo de Dios realizó para redimir al mundo. Fijémonos, hermanos, en las palabras del presidente Joseph Fielding Smith. El presidente Joseph Fielding decía, me hallaba meditando acerca de las Escrituras, leía las Escrituras, las meditaba. Tenemos entonces que meditar sobre el contenido de las Escrituras frecuentemente constituye un requisito para recibir revelación. Como tenemos aquí en la lección, leer y meditar las Escrituras nos prepara para recibir la revelación. En su consejo dirigido a los lectores del Libro de Mormón, Moroni explicó que toda persona puede obtener revelación personal en cuanto a la veracidad del libro si lo lee, recordando la misericordia de Dios para con sus hijos, meditando todo eso en su corazón y luego preguntando al Señor en oración para que le dé un testimonio personal de ello. Lo tenemos en Moroni 10 del 3 al 5, una escritura que escuchamos mucho de nuestros misioneros, ¿verdad? Y que escuchamos mucho al principio de las charlas cuando estábamos conociendo a la iglesia o cuando estábamos aprendiendo acerca de ella. Las revelaciones llegan a quienes están preparados mental y espiritualmente. El elder Harold Billy dijo en cuanto a la necesidad de tal preparación, las siguientes palabras, y citó una historia que el presidente McKay relató a los 12 apóstoles, que es una experiencia muy interesante. Dijo que es muy importante estar atento a los susurros del Espíritu. Y sabemos que cuando estos susurros vienen, es un don y un privilegio tenerlos. Llegan cuando nos encontramos tranquilos y no bajo presión de las obligaciones, que nos hayamos ocupados, nos hayamos demasiado distraídos. Entonces el presidente aprovechó la ocasión para relatarnos una experiencia de la vida del obispo John Wells, en otro tiempo integrante del obispado presidente. Y él explica que el hermano John Wells era un hermano muy diligente en las cosas del Señor y en su llamamiento. Él estaba pendiente absolutamente de todo. Hacía grandes esfuerzos, preparaba muy bien sus informes, estaba siempre bastante ocupado. Y cuentan la historia que en una oportunidad, más bien en una triste situación, uno de sus hijos perdió la vida cuando quedó atrapado bajo un tren. Él trabajaba allí y un día pues se supo acerca de su muerte. Fue algo accidental, pero su madre estaba muy acongojada, muy triste y desesperada como cualquier madre. También su padre lo estaba. Y mencionan que la madre no conseguía consuelo alguno por la muerte de su hijo. 3 días antes del funeral, ella lloraba desconsolada y desesperadamente, pero después del funeral ella se tranquilizó un poquito. Logró algo de sosiego y aunque seguía muy triste, ella en su habitación, tranquilamente, estando en su cama, fue cuando entonces pudo saber de su hijo. Él la visitó y le dijo, mamá, estoy bien. Dile a papá que estoy bien. Le explicó las circunstancias del accidente porque su madre no entendía lo que había pasado. A él se le había enredado su pie en unas raíces que habían en el suelo. Cayó a las vías del tren y evidentemente murió. Pero él le dijo a su madre, estoy bien, por favor, no quiero que sigan llorando y se sigan desesperando por mí. Díselo a mi padre. Y él le manifestó a su madre que cuando él estuvo en ese momento tan crucial, tan difícil en la que él pasó el velo, él dice que cuando él se hallaba en ese otro lugar, él enseguida buscó comunicarse con su padre. Pero su padre estaba tan ocupado, estaba tan desesperado,
que no pudo comunicarse con él. Pudo hacerlo con su madre, pero solo cuando ella se tranquilizó. Y eso nos da una poderosa lección, hermanos, porque asimismo para recibir los susurros del Espíritu, para recibir revelación, nosotros necesitamos estar tranquilos. Nosotros necesitamos estar sosegados. Necesitamos dar tiempo a la meditación, dar tiempo a la oración, dar tiempo a la lectura de las Escrituras de una forma muy especial. ¿Cómo? Acercándonos mucho al Señor, meditando lo que estamos leyendo, buscando su ayuda y su sabiduría, escudriñando las Escrituras. Es una manera de recibir revelación. No podemos hacerlo mientras nuestra mente está ofuscada entre obligaciones, entre apuros, entre cosas de la cotidianidad, entre problemas. No podemos recibir respuestas de esa manera. Necesitamos estar tranquilos. Eso no significa que no vayamos a trabajar y no vamos a hacer nada y nos vamos a sentar en un sofá solo a esperar las revelaciones. No se trata de eso exactamente. Si estamos preocupados por algo y molestos en nuestros sentimientos, la inspiración no llega. Si vivimos en forma tal que nuestra mente se siente libre de preocupaciones y tenemos la conciencia limpia y buenos sentimientos hacia los demás, la influencia que ejerce el Espíritu del Señor en nuestro espíritu es tan real como cuando levantamos el teléfono para comunicarnos con alguien. Estudiar y meditar sobre las Escrituras prepara la mente y el corazón del individuo para recibir lo que viene del Espíritu. En esas condiciones uno puede estar preparado para recibir instrucción de lo alto. Muy importante, hermanos. Tenemos también aquí que nos habla, en el versículo 2 nos dice, y reflexionando en el gran sacrificio expiatorio que el Hijo de Dios realizó para redimir al mundo. Como hemos hablado, nos habla de meditar. Él nos sigue diciendo en los versículos sucesivos que abrió la Biblia, nos habla de los capítulos que leyó. Lo que pasa es que es bastante extensa la sección y no podemos detenernos tanto. En el versículo 11 él dice, mientras meditabas en estas cosas que están escritas, fueron abiertos los ojos de mi entendimiento, y el Espíritu del Señor descansó sobre mí, y vi las huestes de los muertos, pequeños así como de los grandes. Se hallaban reunidos en un lugar, una compañía innumerable de los espíritus de los justos que habían sido fieles en el testimonio de Jesús mientras vivieron en la carne. En el 14 nos dice, todos estos habían partido de la vida terrenal, firmes en la esperanza de una gloriosa resurrección, mediante la gracia de Dios el Padre y de su Hijo unigénito Jesucristo. Vi que estaban llenos de gozo y de alegría y se regocijaban juntamente, porque estaba próximo el día de su liberación. Se hallaban reunidos esperando el advenimiento del Hijo de Dios al mundo de los espíritus, para declarar su redención de las ligaduras de la muerte. Su polvo inerte iba a ser restaurado a su forma perfecta, cada hueso a su hueso, y los tendones y la carne sobre ellos. El espíritu y el cuerpo iban a ser reunidos para nunca más ser separados, a fin de recibir una plenitud de gozo. Tenemos aquí que nos podemos preguntar, ¿puede alguna persona saber antes de morir que va a lograr llegar a la exaltación? Uno puede recibir en esta vida la seguridad de que alcanzará la vida eterna, aunque no sea perfecto todavía. El Elder McConkie dijo que todos los santos que sean fieles, todos aquellos que perseveren hasta el fin, dejarán esta vida con la garantía absoluta de una vida eterna. Con esto no queremos decir que los que mueren en el Señor y han sido sinceros y fieles aquí, deben ser perfectos en todas las cosas en el momento en que pasen a la siguiente existencia. Hubo solo un hombre perfecto, y es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios.
Hemos repetido esto tantas veces, hermanos, pero creo que se nos hace muy difícil que eso entre en nuestro corazón y por eso nos desanimamos tanto con esas fallas, esas cosas que se nos hacen difíciles de superar. Tenemos que recordar, hermanos, que el único perfecto es y será siempre nuestro Salvador Jesucristo. Nosotros no alcanzaremos la perfección aquí, pero se nos exige el esfuerzo y la diligencia para hacer todo lo que podamos por ser mejores cada día de nuestras vidas. Entonces sí se puede recibir esa confirmación en vida. Tenemos que en el versículo 18 dice: mientras esta innumerable multitud esperaba y conversaba regocijándose en la hora de su liberación de las cadenas de la muerte, apareció el Hijo de Dios y declaró libertad a los cautivos que habían sido fieles. Hermanos, antes de la crucifixión del Salvador había como un abismo en el mundo de los espíritus. De eso se habla mejor en otras secciones, que en su momento, cuando haga un pequeño resumen de esas secciones, vamos a hablar de esto de nuevo. Pero como cabe ahora en el tema que estamos tratando, debemos mencionar que antes de la crucifixión del Salvador había como un gran abismo en el mundo de los espíritus. No se podía pasar ese abismo. En un lado estaban las personas justas y en el otro lado estaban los inicuos. No había manera de pasar hacia ninguno de los dos lados. Recordemos que el mundo de los espíritus es uno solo. Todos vamos al mismo lugar. ¿Qué ocurre? Que cuando el Salvador fue crucificado, cuando el Salvador resucitó, cuando Él pasó esos 3 días que aún estaba en su tumba en cuerpo, Él resucitó. Él fue a visitar primero en el mundo de los espíritus, como nos hemos mencionado, los espíritus encarcelados, pero solo visitó a los justos, estuvo con ellos y preparó huestes celestiales inmensas para que entonces pudieran ayudar a los que estaban del otro lado. El Señor estableció como un puente para lo cual se podía atravesar ese abismo y llevar el evangelio a los que estaban del otro lado. Y entonces la palabra de salvación invadió toda esa parte de oscuridad, estableciendo una esperanza de que todas esas personas conocieran el evangelio y pudieran aceptarlo. Tenemos entonces que en el 19 nos dice: y allí les predicó el evangelio sempiterno, la doctrina de la resurrección y la redención del género humano, de la caída y de los pecados individuales, con la condición de que se arrepintieran. Mas a los inicuos no fue, ni se oyó su voz entre los impíos y los impenitentes que se habían profanado mientras estaban en la carne. Ni tampoco vieron su presencia, ni contemplaron su faz los rebeldes que rechazaron el testimonio y las amonestaciones de los antiguos profetas. Prevalecían las tinieblas donde estos se hallaban, pero entre los justos había paz. Fue realmente hermoso todo esto que ocurrió, hermano, y de lo que hemos estado hablando. Nos dice en el 25: me maravillé porque yo entendí que el Salvador había pasado unos 3 años, escuchen esto con atención, ministrando a los judíos y a los de la casa de Israel, tratando de enseñarles el evangelio eterno y de llamarlos al arrepentimiento. Y sin embargo, no obstante sus poderosas obras y milagros y su proclamación de la verdad con gran poder y autoridad, fueron muy pocos los que escucharon su voz y se regocijaron en su presencia y recibieron la salvación de sus manos. Pero su ministerio entre los que habían muerto se limitó a un breve tiempo que transcurrió entre la crucifixión y su resurrección, ese tiempo en el que el Salvador permanecía en su tumba. Y me causó admiración las palabras de Pedro, en donde dice que el Hijo de Dios predicó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo fueron desobedientes cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Y como le fue posible predicar a esos espíritus y efectuar la obra necesaria entre ellos en tan corto tiempo.
y es mi admiración, y fueron abiertos mis ojos, y se vivificó mi entendimiento, y percibí que el Señor no fue en persona entre los inicuos ni los desobedientes que habían rechazado la verdad, que es lo que hemos dicho, para instruirlos. Mas he aquí organizó sus fuerzas y nombró mensajeros de entre los justos, investidos con poder y autoridad, y los comisionó para que fueran y llevaran la luz del Evangelio a los que se hallaban en las tinieblas, es decir, a todos los espíritus de los hombres, y así se predicó el Evangelio a los muertos. Veamos, hermanos, un poco acerca de estas cosas que estamos leyendo. Hemos hablado de espíritus encarcelados. ¿Por qué hablamos de espíritus encarcelados aun cuando nos refiramos a los justos? Porque sabemos que la plenitud del gozo no podemos tenerla hasta que nuestro espíritu y nuestro cuerpo estén unidos. Y eso no va a ocurrir hasta después de la resurrección. Por eso es como si estuviésemos encarcelados en ese mundo. Cuando los espíritus desincorporados no pueden alcanzar una plenitud de gozo hasta la resurrección, consideran que su estadía en el mundo de los espíritus, esperando la reunión del cuerpo y del espíritu, es un cautiverio. El Elder McConkie dijo que obtener la exaltación consiste en obtener una plenitud de gozo. Es entrar en el gozo del Señor. La plenitud de gozo se encuentra solamente entre los seres resucitados y glorificados. Y para ello necesitamos el cuerpo. Sabemos, hermanos, que el hecho de que nosotros tengamos un cuerpo es algo indispensable para nuestra salvación. El profeta José Smith enseñó respecto a la importancia del cuerpo mortal y dijo: vinimos a este mundo con el objeto de obtener un cuerpo y poder presentarlo puro ante Dios en el reino celestial. El gran plan de felicidad consiste en tener un cuerpo. El diablo no tiene un cuerpo y en eso consiste su castigo. Se deleita cuando puede poseer un cuerpo de un hombre, y cuando el Salvador lo echó fuera, pidió permiso para entrar en el hato de puercos, mostrando que prefería poseer el cuerpo de los cerdos antes de no tener ningún cuerpo. Fíjense, hermanos, todos los seres que poseen cuerpo tienen dominio sobre los que no lo tienen. Y toda esta doctrina es bien importante, hermanos, que la aprendamos. El Elder Melvin Ballard enseñó algunas cosas muy importantes también, hermanos, que no quiero dejar de mencionar. Él dice: aquellos que no alcancen el derecho de tener aumento sin fin no pueden ser lo que Dios es, porque eso es en relación con otras cosas, es lo que constituye a un Dios. Mediante la rectitud y fidelidad de los hombres y mujeres que guardan los mandamientos de Dios, estos resucitarán con cuerpos celestiales, preparados para entrar en su gloria eterna, en el reino celestial de Dios. Y para ello, mediante su preparación, habrá hijos espirituales. Cuando se nos otorgue el poder de aumento sin fin, y nuestra descendencia crezca y se multiplique a través de etapas futuras, ella, es decir, nuestra descendencia, tendrán una tierra en el debido tiempo semejante a esta, en la cual también podrán obtener cuerpos terrenales y pasar por todas las experiencias que nosotros hemos pasado. En relación a ellos, ocuparemos la posición que ocupa Dios en relación a nosotros. Y así tendremos el privilegio más glorioso y maravilloso que puede venir a cualquiera de los hijos e hijas de Dios. Quienes estén en tal condición ciertamente tendrán una plenitud de gozo, y tal será la recompensa de lo que vio el presidente Smith en el paraíso, esperando la venida del Hijo de Dios, el cual rompería las ligaduras de la muerte y les proveería resurrección y una plenitud de gozo en el reino de Dios. Tenemos entonces, hermanos, que los versículos siguientes los tenemos del 27 al 37, incluso también el 57, que por razones de tiempo no vamos a detallar más, a leer más tantos versículos. Tenemos que se habla de algo muy importante, y es de la obra misional en el mundo de los espíritus. Nosotros tenemos aquí
que la obra de salvación continúa después de la muerte. La proclamación del Evangelio, las enseñanzas continúan aún después de la vida mortal. El presidente Wilford Woodruff dijo que en la obra del ministerio, en el mundo de los espíritus, cada apóstol, cada 70, cada presidente que ha muerto en la fe, tan pronto como pasa al otro lado del velo, entra en la obra del ministerio. Y hay 1000 oportunidades más de predicar allá que aquí. También nos dice que tienen una obra que efectuar al otro lado del velo y necesitan hombres y los llaman. En un discurso dado en los servicios fúnebres de Mary Fries, el presidente Joseph Fielding Smith dijo que los discípulos que han fallecido en esta dispensación están predicando el mismo evangelio que ellos obedecieron y predicaron aquí. A los que se hallan en tinieblas en el mundo de los espíritus y que no tuvieron tal conocimiento antes de morir, debe predicárseles el evangelio. Nosotros no podemos perfeccionarnos sin ellos y ellos no pueden perfeccionarse sin nosotros. Y escuchen esto que es tan bonito para nosotras las hermanas. Ahora bien, de todos estos millones de espíritus que han vivido en la tierra y han muerto sin el conocimiento del evangelio de generación en generación, desde el principio del mundo, podemos estar seguros de que por lo menos entre ellos la mitad son mujeres. ¿Quién va a predicar el evangelio a las mujeres? ¿Quién va a llevar el testimonio de Jesucristo al corazón de las mujeres que han muerto sin el conocimiento del evangelio? Según mi modo de pensar, la respuesta es fácil. Estas buenas hermanas que han sido apartadas, ordenadas para la obra, llamadas y autorizadas por la autoridad del santo sacerdocio, para ministrar a las de su propio sexo en la casa de Dios, en bien de los vivos y de los muertos, estarán plenamente autorizadas y facultadas para predicar el evangelio y ministrar a las mujeres, mientras los élderes y profetas le predican a los hombres. Existe una semejanza muy grande entre los propósitos de Dios según se manifiestan aquí y los propósitos cual se llevan a efecto en su presencia y en su reino. Los que son autorizados para predicar el evangelio aquí y han sido comisionados para efectuar esa obra aquí, no estarán ociosos después que hayan fallecido. Antes de continuarán ejerciendo sus derechos que recibieron aquí bajo el sacerdocio del Hijo de Dios, para ministrar en bien de la salvación de aquellos que han muerto sin el conocimiento de la verdad. La obra misional sigue, hermanos, es algo realmente maravilloso. Nos hablan aquí de la obra vicaria también en los versículos 58-59 y nos dice algo bien importante, y es que la obra vicaria por sí sola no garantiza la salvación de los que están en el mundo de los espíritus, que es lo que hemos hablado con anterioridad. El presidente Joseph Fielding Smith dijo lo siguiente: si una persona es bajo todo punto de vista digna de recibir las bendiciones y le fueron negadas durante su vida mortal, entonces estas ordenanzas son realizadas y surten efecto en esas personas, que fue lo que explicamos antes. El Señor ha declarado que el que persevere hasta el fin será salvo, y el que rechace o sea negligente en relación a estas bendiciones hasta la muerte, habiendo tenido la oportunidad, no será digno de ellas. Entonces, hermanos, nos dan muchas cosas, mucha información importante en esta sección que lamentablemente no todas las podemos abarcar. Pero en el versículo 51, ya para finalizar, tenemos que el Señor dio a los santos justos el poder de salir en la resurrección. Pero en una conferencia general de la iglesia, el presidente Kimball citó una enseñanza muy importante del presidente Brigham Young acerca del poder de la resurrección, y dijo lo siguiente. El presidente Brigham Young, segundo presidente de esta dispensación, dijo: esta gente cree que tenemos todas las ordenanzas para la vida de salvación y exaltación y que las administramos, pero no es el caso. Poseemos todas las ordenanzas que pueden administrarse en la carne, pero hay otras que deben ser administradas más allá de este mundo.
Sé que queréis saber cuáles son y voy a mencionar una. No tenemos ni podemos recibir aquí la ordenanza ni las llaves para la resurrección. Se darán las llaves a aquellos que hayan pasado de esta esfera de acción y hayan recibido de nuevo su cuerpo. Y ellos serán ordenados para resucitar a los santos, por aquellos que tienen las llaves de la resurrección, tal como nosotros mismos recibimos las ordenanzas del bautismo y luego las llaves de la autoridad para bautizar a otros para la remisión de sus pecados. La resurrección es una de las ordenanzas que no podemos recibir aquí, sobre la tierra, y hay muchas otras. El presidente Brigham Young también enseñó que alguna persona que tenga las llaves de la resurrección, habiendo pasado anteriormente por esa prueba, recibirá el encargo de resucitar nuestros cuerpos. Vemos, hermanos, que realmente hay muchísima, pero muchísima información y muchas cosas que aún tenemos por saber y conocer. Recordemos, hermanos, que necesitamos estudiar. Realmente es bastante extensa esta lección y no podemos continuar. Yo, hermanos, realmente estoy muy agradecida por la oportunidad de haber podido hablarles acerca de este maravilloso libro. Estos son las últimas secciones del libro de Doctrina y Convenios, y ha sido realmente maravilloso estudiarlo. Yo les invito que lo hagan en sus hogares con mucho detenimiento, con mucha meditación, para que el Señor les ayude a comprender. Yo sé sin ninguna duda, hermanos, que Doctrinas y Convenios es un libro verdadero, que contiene realmente revelaciones directas de nuestro Señor. No me cabe ninguna duda que estas revelaciones fueron canalizadas a través de nuestro profeta José Smith, de los siervos autorizados del Señor. Sé que esta es la iglesia verdadera. Sé que nuestro Padre Celestial vive, que nuestro Salvador vive, que tenemos estas verdades hermosas, maravillosas, gozosas para nuestro espíritu y para nuestras vidas. No nos las quedemos nosotros solos, hermanos. Tratemos de llevar esa felicidad a otras personas, para que sepan que en esta vida tenemos gozo. En esta vida tenemos el amor de nuestro Padre Celestial, y ese nunca jamás se extingue. Y estas cosas, hermanos, dejo con mucho amor y humildad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. La siguiente lección, que se encuentra en el manual, se llama Los artículos de fe y las declaraciones oficiales 1 y 2. Por favor, traten de leerla en sus hogares también y de irla estudiando y, como mencioné, profundizar en este maravilloso libro de Doctrina y Convenios. Tengan, hermanos, una estupenda semana y gracias por haberme acompañado en este estudio y en este análisis de este maravilloso libro. Que tengan, hermanos, una feliz semana.